Hola, ¿cómo les va? Bueno, qué lindo esto de cumplir con ustedes sugerencias hechas por alumnos de un grupo que, bueno, la vamos a compartir en los tres novenos. El famoso oral escrito. Llegó la semana de hacer el oral escrito, ahí en el saludo tiene la fecha que le corresponde al grupo. ¿Por qué la importancia de este oral escrito? Bueno, porque ustedes en una hoja, pero de escrito, ¿verdad? Van a escribir todo lo que sepan de los documentos históricos que hemos trabajado. Recordarán que yo siempre les digo en la clase, ¿verdad? Que más allá de que estén en noveno, es fundamental que en historia ustedes, además de lo que estudian en libros o el material que yo les proporciono, también recurramos a documentos históricos, ¿verdad? Yo siempre les he dicho a ustedes, ¿verdad?, que un historiador que admiro mucho, ya fallecido, el profesor Juan Pibel Devoto, decía siempre que ante la réplica, ante la duda, siempre el documento histórico aclara la duda. Y bueno, cuando uno trabaja lo que es historia reciente, donde si bien son hechos que ustedes no eran nacidos, en algunos casos hasta yo no era nacido, ¿verdad? Pero como todavía hay personas que viven, que fueron protagonistas de esos hechos, para la historia es historia reciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué les voy a pedir yo a ustedes en este oral escrito, sugerencia de ustedes? Es que cuenten con sus propias palabras en una hoja lo que saben de esos documentos históricos. Y a modo de sugerencia, de recordatorio, les voy a mostrar el primero, ¿verdad? Esto es un documento histórico, ¿verdad? Original, que yo se los mostré en la clase, ¿verdad? 7 meses de lucha antisubversiva, ¿verdad? Del 1 de marzo al 30 de septiembre de 1972. Ustedes recordarán que esto no tiene un autor de el nombre de ningún autor, ¿verdad? Es simplemente fuente del Ministerio del Interior. Es el informe que el Ministerio del Interior le presentó al Parlamento del 72 en el pleno año de estado de guerra interna, el primer año de la presidencia constitucional de Bordaberry. Este informe les presentó el Ministerio del Interior al Parlamento. Bueno, ¿qué quiero yo en un primer punto? Que ustedes me cuenten qué decía este informe, que vuelvo a insistir, no es escrito por ningún autor, es un documento histórico brindado por el Ministerio del Interior. Recordarán, yo no pretendo que ustedes pongan números ni nada por el estilo, que memorice el número, pero sí la idea. ¿A qué conclusión se puede llegar con este documento histórico de el 30 de septiembre del 72, ¿verdad? Una aproximación, porque lo analizamos, inclusive pasó por entre sus manos para que lo vieran, ¿verdad? Mientras dimos la clase. El otro documento histórico que nosotros analizamos fue que ni bien comenzada la dictadura, el golpe de Estado, ¿verdad? Se inicia una huelga general por la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, ¿verdad? Que va a terminar el 9 de julio del mismo año, ¿verdad? Bueno, en ese periodo hubieron negociaciones entre el gobierno ya dictatorial, porque ya se había dado el golpe de Estado, ¿verdad? De Juan María Bordaberry y las fuerzas conjuntas con la CNT. Yo les mostré bueno, esto ya es copia, no es original, de un documento donde la CNT en las negociaciones pedía algunas cosas. Y bueno, me gustaría que ustedes como segundo punto me explicaran o recordaran qué era lo que pedía la CNT en el punto número 5 con respecto actuaciones, ¿verdad?, de bandas fascistas a centros de enseñanza, fundamentalmente a liceos de Montevideo. Esto sería ese punto. Después, no tengo para mostrárselo acá, pero ustedes pueden recurrir. Me gustaría que contaran brevemente, ¿verdad?, dos documentos históricos que vimos audiovisuales, que los vimos en el aparato de televisión de cada salón, ¿verdad?, que son el discurso de Wilson, el fragmento del discurso de Wilson la noche antes del golpe de Estado, horas antes del golpe de Estado. ¿Qué dijo Wilson? ¿A quién culpó el líder del Partido Nacional, que había sido el candidato más votado en las elecciones del 71, pero
que por la ley de lemas no había podido acceder a la presidencia, bueno, ¿qué dijo esa noche? ¿A quién culpó? ¿Qué era lo que veía que se venía, verdad? Y lo otro, la creatividad de los uruguayos en esa resistencia pacífica, ¿verdad? Es el otro material audiovisual a las 5 de la tarde. ¿Por qué ese poema? ¿Por qué se dijo ese poema? ¿Qué se buscaba con ese poema justamente cuando los medios de comunicación estaban totalmente gobernados y vigilados por la dictadura cívico-militar? ¿Qué se transmitió en ese poema a las 5 de la tarde? Recuerden que lo vimos en televisión, la televisión en un video en el televisor de cada salón. Y por último, la historia local. Al otro día del golpe de Estado, ¿tá? Al otro día que se da el golpe de Estado, el 28 de junio, ¿tá? El presidente de la Junta Local de Cardona hace algo, yo se los mostré acá, se presenta una carta. Bueno, me gustaría que ustedes me contaran qué hizo el presidente de la Junta Local de Cardona al otro día del golpe de Estado. Brevemente, ¿verdad? ¿Qué acción tomó? Y después, ¿se acuerdan que yo les mostré un ejemplo, un documento? Esto también es documento histórico, es una copia de un documento histórico que tiene que ver con lo que le ocurrió a una profesora en el Liceo de Cardona con respecto a lo que era la dictadura, ¿verdad? O sea, esto es, vuelvo a insistir, un documento histórico. ¿Qué se decidió con este documento histórico? Y por último, ¿verdad? Siempre siendo cuidadosos, ¿verdad? Hubo un vecino, ¿verdad?, que le pasó algo, también por orden de la jefatura de policía, ¿verdad?, con respecto a su ingreso al Club Social Cardona. Bueno, ¿qué fue lo que se le solicitó? ¿Qué fue lo que se le pidió a ese vecino? Estos son documentos históricos que, vuelvo a insistir, ustedes brevemente lo van a contar en 45 minutos en una hoja de escrito que yo les voy a dar, pero que no es escrito, en la que pueden usar marcadores, lapicera, hacer flecha. Lo importante es que sea claro, que yo lo pueda entender. Después lo vamos a analizar, van a tener una calificación, ¿verdad? Y todos van a tener una nota. Los que tienen facilidad para hablar, pero también a veces a los que les cuesta expresarse oralmente, va a ser una posibilidad. Y de esa manera, chiquilines, cumplimos con ese pedido de ustedes que me pareció interesantísimo, que me lo plantearan en un grupo y que yo lo quiero compartir y poner en práctica en todos los grupos. Les mando un abrazo y bueno, a recordar lo que trabajamos de la importancia de un documento histórico, porque un documento histórico, ¿verdad?, no tiene la subjetividad de un autor, es bien lo más objetivo posible, ¿verdad?, el documento histórico, para entender la historia, y fundamentalmente la historia reciente, que hay que tratarla con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucha objetividad, como toda la historia. Pero bueno, la historia reciente tiene muchos protagonistas vivos de ambos lados, ¿verdad?, y hay que ser muy cuidadosos. Les mando un abrazo, nos vemos en clase.